Investigan al Instituto Nacional de Migración por las 19 personas calcinadas en Tamaulipas. Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios. Y las fiestas que acabaron en asesinatos en Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Estado de México. Bienvenidos al Caporal del 1 de febrero. ¡Comenzamos! El pasado viernes 22 de enero fueron encontradas dos camionetas calcinadas. Una de estas camionetas tenía 19 cuerpos, 19 cadáveres. Te traje horas después a este canal este video. Esto ocurrió en Camargo, en el estado de Tamaulipas, muy cerca de Nuevo León. Vaya, esto ocurrió en los límites con Nuevo León. En las últimas horas se han informado varias cosas sobre este tema. Inicialmente empezó a hablarse de que eran migrantes. La Fiscalía de Tamaulipas hasta este momento ha confirmado que dos de las personas encontradas son mexicanos o eran de nacionalidad mexicana y dos guatemaltecas. Todavía están en marcha los trabajos de identificación de los cuerpos. En las horas también posteriores al hallazgo, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó precisamente el caso San Fernando ocurrido en el año 2010, cuando fueron encontrados 72 migrantes asesinados en la misma zona. En la conferencia matutina del 27 de enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que lo que ocurrió en Camargo sea un nuevo San Fernando, porque dijo, ya hay mucha más información en este caso y se está investigando el tema. Investigaciones que no puede dar a conocer, aseguró. Hoy, lunes 1 de febrero, el Grupo Reforma dio a conocer información que obtuvo, según señaló, por parte de la Fiscalía de Nuevo León, de manera extraoficial, sobre que una de las dos camionetas encontradas en el lugar, de hecho la estás viendo en pantalla, esta camioneta estaba ubicada al lado de la camioneta que tenía los 19 cuerpos, pero esta también resultó incendiada. Esta camioneta que no tenía los cuerpos tampoco tenía impactos de bala, pero vaya, estaba en el mismo lugar del hallazgo. Esta camioneta ya había sido asegurada el pasado 5 de diciembre por personal del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Fue asegurada luego de que la policía municipal descubrió una casa en donde se estaban refugiando 66 migrantes. En aquella ocasión, en este operativo, donde fue asegurada esta camioneta, el operativo estuvo a cargo de César Augusto López Vega, un agente migratorio que coordinó el traslado de los 66 migrantes a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el estado de Nuevo León. Este tema fue llevado a la conferencia matutina hoy mismo también por Meme Yamel y le preguntó a la secretaria de Gobernación qué información tenía sobre el tema de esta camioneta, a lo que ella respondió que van a investigar principalmente dos cosas. Uno, a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración involucrados con el operativo. Y dos, ¿qué facultades tiene el Instituto Nacional de Migración para andar asegurando camionetas? Esto fue parte de lo que dijo la secretaria de Gobernación. Efectivamente tenemos conocimiento de esa camioneta y del evento de que el Instituto Nacional de Migración podía haberla tenido asegurada, o como tú dices, retenida. Y que fue la camioneta en donde cuando menos estuvo involucrada en los hechos, pero todo esto está obviamente investigándose. Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o de los servidores públicos del mismísimo Instituto Nacional de Migración. Ese es un tema, inclusive saber con qué atribuciones o qué facultades aseguró, por ejemplo, una camioneta. Eso también tendría que ser objeto de investigación. Y también decirte que estamos en una estrecha colaboración y comunicación con la Fiscalía del Estado, pero estrecha comunicación con la Fiscalía del Estado. La inseguridad se vio severamente incrementada, gravemente incrementada
en enero de este 2021 respecto de enero del 2020 y del 2019. Es posible hacer un corte. He estado hablando en este canal justo de los eventos de inseguridad que se han registrado en el inicio del 2021 y ahí te comparto algunos números que ha dado el mismo gobierno federal como parte del registro que está llevando de homicidios dolosos. Hubo en promedio en enero 76.7 homicidios dolosos diarios en lo que va de este año. Han sido registrados 2.379 asesinatos. En enero del 2020 fueron registrados 2.376 homicidios dolosos. El promedio diario fue de 76.6%. Y en el 2019, en enero, fueron registrados 2.326. En promedio diarios, 75. Estos son parte justo lo que ha estado reportando el gobierno federal. El día más violento de enero fue el pasado 23, con 98 personas asesinadas. El estado de Guanajuato se encuentra en el primer lugar con 327 homicidios, en promedio 10 personas al día. Michoacán está en segundo lugar con 203, es decir, 6 personas diarias. Y de allí vienen los estados de Jalisco con 190, Estado de México 172, Baja California 167 y Zacatecas 139. Estos son parte, insisto, de los datos que ha estado compartiendo el gobierno federal sobre el registro de homicidios dolosos, un registro que lleva con base en reportes de las fiscalías estatales que toma el gobierno federal. Y vaya cosa, porque ha terminado enero y este fin de semana han sido registrados eventos de ataques en fiestas en diversos estados del país. Precisamente estos estados que se encuentran justo a la cabeza de homicidios dolosos. Esto es lo que se ha registrado en las últimas 48 horas. Empiezo con Jalisco. El pasado sábado 30 de enero, hace 2 días, personas que estaban en una fiesta en el municipio de Ojuelos, pues de pronto fueron asaltadas. Llegaron personas a bordo de 2 motocicletas, personas armadas. Las asaltaron, les robaron sus pertenencias y huyeron. ¿Pero qué pasó? Minutos después, esas personas, esos asaltantes, regresaron a la fiesta y abrieron fuego en contra de las personas a las que recientemente habían asaltado. El balance, 7 personas asesinadas, 6 hombres, 1 mujer. Al lugar llegó personal de la Fiscalía de Jalisco y pues a tomar conocimiento de lo que ocurrió, ha informado que ya investigan la agresión. Sin embargo, no han sido reportadas personas detenidas por este acontecimiento. El mismo día, sábado 30 de enero, en la colonia La Cedrera, pero esto en el municipio de Uruapan, en Michoacán, por la noche hubo un acontecimiento un tanto similar, pero esto fue en una fiesta infantil. Un grupo de personas armadas llegó a una vivienda en donde se estaba haciendo una fiesta infantil y dispararon en contra de los asistentes. El balance, 4 personas fueron atacadas, recibieron impactos de bala, 2 adultos, 2 menores de edad. Fueron trasladados las 4 personas, las 4 víctimas fueron trasladadas al centro médico más cercano. Los 2 niños fueron reportados como graves y los 2 adultos fallecieron cuando recibían atención médica. Esto en Michoacán. Vámonos ahora al estado de Zacatecas. Esto no ocurrió el sábado, esto ocurrió ayer, domingo 31 de enero. En Fresnillo llegó un reporte al 911 de disparos en las inmediaciones de la presa de Rivera. Policías se trasladaron al lugar para, obviamente, atender este reporte y encontraron en el lugar un auto y una camioneta con varias personas heridas por balas. Y encontraron también 2 camionetas en donde había en total 5 personas asesinadas, que habían sido asesinadas a tiros. Según testigos, las personas se encontraban conviviendo al interior de sus vehículos y de pronto llegaron personas armadas y les abrieron fuego. La Fiscalía del Estado de Zacatecas ha informado que ya está investigando este caso
Sin embargo, como en los casos de Jalisco y de Michoacán, no hay reportes de personas detenidas por esta agresión. Ahora bien, en el Estado de México ha ocurrido una agresión un tanto similar. Sin embargo, esto no ocurrió en las últimas 48 horas, sino el fin de semana anterior. En específico, el pasado viernes 22 de enero. Toma especial relevancia porque hay un presunto ex policía involucrado. En el fraccionamiento Urbi Villas del Campo, esto en el municipio de Tecámac, Estado de México, según reportes policíacos, una persona, una mujer identificada como Julia, de 40 años de edad, estaba conviviendo al interior de su casa. Resulta que la música a alto volumen incomodó a uno de los vecinos, quien buscó a Julia y se inició una discusión. Durante la discusión, este hombre sacó su arma y disparó al aire. Después disparó hacia la vivienda. Todo esto con base en reportes tanto policíacos como de la prensa local. Disparó hacia la vivienda y las balas atravesaron los cristales de la casa. Una bala le dio a uno de los invitados de Julia, quien fue reportado como herido, y otra bala le dio a Julia, quien falleció en el lugar. Los familiares de la víctima, los familiares de Julia, quien estás viendo en pantalla, se han dado a la labor pues de buscar al agresor, a quien, por ser un vecino, lo han identificado como Rodolfo. Aseguran que él fue policía en el municipio de Ecatepec y que fue dado de baja en el año 2016 por diversas irregularidades. Afirman también que presumía actualmente trabajar para la Fiscalía del Estado de México. Sin embargo, pues es información que las mismas autoridades no han confirmado. Lo que sí han confirmado, lo que sí está confirmado es que fue cometida esta agresión y que el agresor está prófugo. Así las cosas en el país, así las cosas en enero, así las cosas este fin de semana, en las entidades que han registrado la mayor cantidad de homicidios. No olvides suscribirte a este canal, nos vemos a rato, 10:30 de la noche, y como siempre, reventar el botón del like.